Estoy viniendo arriba, quizá demasiado. Me dirijo hacia los llanos orientales, una de las zonas más remotas de Colombia, cerca del Amazonas, y donde pretendo pasar mis últimos días antes de dirigirme hacia Ecuador. ¡Buah! Os recuerdo que llevo 70 kilos, ¡Ey, caballito! Pero los llanos están todavía muy lejos, por tanto me quedan bastantes días de ruta en Colombia que quiero disfrutar por caminos de este tipo, lejos de las rutas principales. Pollitos. Qué camino más espectacular, de verdad. El problema, o lo divertido, depende cómo se mire, es que este tipo de caminos la mayor parte de las veces los elijo al azar. Es decir, veo en el mapa que van más o menos hacia dónde voy y me meto, pero sin saber qué me voy a encontrar. ¡Qué guapa!, ¿no? Hay un buen game over ahí. Si bien es un poco... Oh, lo divertido. Volvemos a la ruta principal. Salamina se llama este pueblo. Está bonito, ¿no? Están todos muy parecidos, pero son todos bonitos, pero parecidos. Todo muy cuidado, ¿no? Atravieso el pueblo de Salamina, conocido también, según Wikipedia, como la ciudad de la luz, por ser cuna de numerosos poetas, músicos y escritores. Bueno, la plaza. Ajetreo, ¿no? Esta va a ser prohibida, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a dar la vuelta al pueblo y seguimos, ¿no? Yo creo. Salamina es uno de los pueblos que forman el eje cafetero y desde luego sería un buen lugar donde hacer noche. Es grande esta iglesia, Pero llevo días acarreando problemas logísticos y necesito, muy a mi pesar, Bueno, pues seguimos, ¿no? una ciudad antes de seguir la ruta hacia el sur. Mercado. Y esta es la estación de transporte. Así que decido seguir camino hacia Manizales, Manizales, derecha. una importante ciudad cafetera donde sí o sí tengo que parar para resolver asuntos. Pues a Manizales, ¿no? Vamos a avanzar, Decidido. Así que... Vamos a darle. Por tanto, últimos kilómetros por el conocido y turístico eje cafetero, que atraviesa estas suaves montañas, antesala de lo que me espera mañana con la ruta de los nevados y que me llevará, guionista mediante, a superar los 4.000 metros de altura. Y mañana tenemos una ruta muy espectacular, así que yo creo que conviene salir temprano. ¡Vamos! Bonito, ¿no? Van en mi misma dirección, mira. Van por la carretera, Mira, 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 qué bonito, qué bonito, qué bonito. Espectacular, Mira, 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 mira. ¡Buah! ¡Qué maravilla! Que con la GoPro lo estaréis viendo diferente, pero yo los veo súper cerca. Mira, 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 mira. Bueno, pues esta ciudad se llama Manizales y además de que está llena de gente, dicen que es una de las ciudades mejores para vivir en Colombia, más seguras. La economía, sin tener ni idea, tiene buena pinta. Supongo que el café tendrá mucho que ver porque estamos en el corazón del eje cafetero. Manizales tiene la catedral más alta de toda Colombia, y igual es esa. Y nada, estoy haciendo gestiones, por eso he entrado más que nada, porque no me voy a parar. Simplemente voy a ver si alguien me dice si esta es la catedral o hay otra. Hombre, esta es alta, pero no parece tan alta, ¿no? Disculpe, una pregunta. ¿Esta es la catedral? Sí, señor. ¿La más grande? La más grande de la ciudad, sí, señor. ¿Y es la más alta de Colombia? No, ¿No? o creo que sí. Yo leí que sí, pero igual esta ya ha pasado. ¿Cuál es muy grande? Igual han hecho otra. Gracias. Según Wikipedia, con 115 metros de altura, esta es efectivamente
la catedral más alta de Colombia e incluso probablemente de Hispanoamérica, aunque podría ser que estuviera empatada con la de Quito, en Ecuador. Entonces desde aquí vamos a hacer una ruta bastante espectacular, que es esta, y la salida es por aquí. Bueno, pues sácanos de aquí. La verdad estoy con problemas económicos, ¿eh? He intentado sacar dinero, mi tarjeta no me da dinero, voy a ver si busco otro ATM. En Bancolombia no me da dinero y he entrado más que nada al centro para eso, a ver si veo otro banco, porque estoy ya... O sea, no puedo ir sin efectivos. Esta es la parte fea de la ciudad. Lo malo es que me estoy saliendo del centro y sigo sin dinero. Pues nada, salimos de la ciudad y no llevo dinero. Pues esto es un tema, ¿eh? A ver, hay un trozo de ciudad aquí. A ver si hay un cajero. Estaría guay. Bueno. Dinero solucionado, menos mal. Ya parece que se despeja un poco el ambiente, ¿no? Mira un río. Uy, qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Bueno, esta ruta que empieza aquí nos va a subir hasta 4.000 y pico metros. Dejo atrás Manizales y el popular eje cafetero y entro de lleno en la también conocida Ruta de los Nevados, que parte de unos 2.000 metros de altura y me llevará hasta los 4.000 y pico, y que, como no, voy a intentar atravesar por off-road lo máximo posible. Lo que veremos dónde me lleva. Bueno, por fin salí ya de la civilización. Se ha puesto el camino pues muy bonito, la verdad. Bosque, va subiendo, estamos ya a 2.000 y pico, ¿no? 2.500 ya, poca broma. Pero bueno, vamos a subir hasta 4.500, creo. Esta es la ruta que llaman de los Nevados. Y ya a darle un poco a gas, ¿no? Avancemos. Bueno, a ver si soy capaz de entrar en viaje de 100%, porque me está costando, ¿eh? En general todas las temporadas tarda un rato, ¿no? Bueno, unas más que otras, la verdad. Y luego es verdad que venía de una cosa muy intensa que fue Venezuela. Arranqué en Cúcuta. Si me hubieran dejado meterme, vamos, que nadie me lo prohibió, pero si me hubiera pedido meter hacia el Catatumbo y tal, pues habríamos encontrado más historia, ¿no? Esto no lo estoy comentando porque voy muy flipado, pero es una pista de patinaje. Se va todo el rato. Mira, uff, es un barro aplastado, apelmazado, que se convierte en pista de patinaje. Mira, huella de esta. Los viajes, o al menos los míos, se ponen interesantes cuanto más me alejo del camino convencional y más complicado es avanzar. Uf, sí, esto se está poniendo muy interesante, ¿no? Por eso siempre huyo de lo turístico y busco caminos y destinos menos transitados. Voy con pies de plomo, bueno, neumáticos de plomo en este caso, porque está muy feo. Pero eso, tal y como hemos visto en algunas ocasiones, a veces me lleva a situaciones complicadas, ya sea por caminos intransitables, con una moto tan cargada, o incluso a lugares donde no soy bienvenido. Pero lo voy disfrutando mucho porque el entorno es increíble. Y ya hace mucho rato, pero mucho, que no veo a nadie. Por lo general, para evitar todo eso, siempre intento averiguar preguntando a la gente local. Pero eso no siempre es posible y muchas veces me meto por caminos que veo simplemente en el mapa, sin tener ni idea de lo que me espera. Anda, si te lo digo, esto va a acabar mal. ¿Tienes más compañeros? No, solo yo. Tiene pinta de que me voy a quedar aquí, ¿eh? No, se ha sacado en segunda. Uy, bo. Qué bonito, ¿no? 40 kilómetros a los Nevados. Pues vamos bien, ¿no? Uf, esto se está poniendo cada vez. Uf, bueno. Hacía tiempo, que no se ponía la cosa un poquito picante. Está entrando bruma y empieza a llover. 3.400 metros. Seguimos subiendo. Aquí había unas aguas termales. He visto el cartel, pero he pasado para... No se veía mucha actividad. Y sobre todo yo tengo que ir pensando en que la noche no me alcance en un sitio así como este, ¿no? Así que no sé.
Yo ni he mirado el mapa, la verdad. El mapa dice que nos estamos aproximando a la ruta de los Nevados, una carretera que circula por encima de los 4.000 metros y que bordea el Nevado del Ruiz, del que hablaremos más tarde. Pero de momento que sepáis que a partir de este momento no hay pueblos ni hoteles en muchos kilómetros. Uf, se va, ¿verdad? Va abriendo, ¿eh? No sé si porque el día ha decidido abrir o porque voy subiendo cada vez más y la nube está más... Oh, no. Ahí vamos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué gusto! ...3.600 metros... 13 grados. ¡Buah! ¡Qué ganas tenía yo de esto!, ¿no? El 60% de las especies... ¡Qué bonito! Espectacular, de verdad. Bueno, 3.990, 92, 94, 95, 96... No, 4.000. 4.000. Siempre que paso de 4.000 metros me da mucha alegría. Oh, qué bonito, qué bonito. Mira, los chismes estos, que ya no me acuerdo cómo se llaman. Los cactus estos raros tan característicos de estas altitudes en Colombia, sobre todo. Karloff, ¿cómo se llaman? Que tengo memoria de pez. Estos cactus tan característicos de la zona se llaman frailejones. Crecen en los páramos y son de vital importancia para el abastecimiento de agua y el equilibrio del ecosistema. Además, por supuesto, de darle belleza al paisaje. Pero que no sé si son únicos de Colombia o de más sitios. Yo creo que en Venezuela no los vi. Y mira que estamos cerca, como para que hubiera sido el mismo tipo de movida, ¿no? De vegetación y de ecosistema y de biodiversidad, que se dice. También es verdad que el otro día en Venezuela a 4.000 y pico estaba cayendo la de San Quintín, así que tampoco te creas que me pude fijar mucho. Efectivamente no los vi, pero sí que existen, tanto en Venezuela como aquí en Colombia y en Ecuador, mi próximo destino. Hace 8 grados. Yo tengo un traje de Gore-Tex crema, que me podría poner, ¿no? ¿Esto seguirá subiendo? ¿O empezará a bajar y luego tendré calor? ¿Qué creéis? Asfalto rudo. Esto parece que baja ya, ¿no? A ver, ¿a cuánto estamos? 4.086. Cerro Guay. ¿Qué hacemos? No, ya no me pongo nada. No, mira, además está azul por ahí abajo. Uy, qué bonito. Está abriendo. ¡Buah! Espectacular, ¿no? Aquí hay una cascada espectacular que se ve desde enfrente, pero desde aquí no se ve. Debe caer el agua, ¿Por dónde entra el agua? ¿Por aquí o qué? No. Río Wally. Mira, por ahí cae, pero no se ve. Aquí, míralo aquí. Los Nevados. Uy, chavales. Viene agua rica, ¿eh? ¿Y de dónde viene? Estamos en la cumbre, es una... con más páramos del mundo. Pues ¿de dónde crees tú que viene este agua? Del impresionante Nevado del Ruiz. Sitio de alta amenaza volcánica. No ingresar por este sector. Ok. Hostia, pues sí que hay inestabilidad. Mira la carretera como está. ¿Y esto avisará o no avisará? De repente y se rompe todo. Mira, está todo prohibido pasar por ahí y tal. Todo esto es lava. Es muy bonito, ¿eh? Y no hay ni blas, ¿eh? Y eso que es la carretera principal. Los Nevados. Entre los departamentos de Caldas. ¡Coño! ¿Habéis escuchado o qué? Este poder que se encuentra entre los departamentos de Caldas. Mira qué bonito, agua cristalina. ¿Lo veis?
Entre los carteles de zona volcánica y que no se ve un carajo. Tampoco tétrico esto, ¿no? Ahora ya no se ve nada. Yo debería de pensar que debería de dormir en algún lugar, ¿no? Porque acampar aquí a 4.000 metros no es muy seductor, ¿no? 4.140 metros, 6 grados. He puesto los puños calefactables. Hace un frío ya interesante, pero no me pongo el Gore-Tex, porque no me apetece parar. Absurdo, ¿no? Pues si hace frío, o sea, esto va bien hasta, no sé, 10, 12, 15 grados, va perfecto. Y para eso está la capa de Gore-Tex, pero no. ¿No os pasa a vosotros que da mucha pereza como... O sea, yo voy disfrutando de la moto, del paisaje, de la carreterita, de todo. Y de repente tener que parar para ponerse el Gore-Tex da un poco de... ¿no? Había una caseta en mitad de la carretera, ¿no? No ha sido imaginación mía, ¿no? No os tendré mal de alturas y ya veo visiones. O sea, había una caseta como de baño caseta. Uf, está poniendo feo esto, ¿eh? Que no se ve nada. Pero nada. Venga, abre, vamos, abre. 4.075. Y tiene pinta de que esto va a ser largo a 4.000 metros. O sea, como que yo necesito un sitio donde dormir, ¿eh? Se va a hacer de noche, queda una hora de luz, ¿eh? Es que es espectacular. Es increíble. Uf, qué bonito. Pues esta ruta, que es la ruta de los nevados. La ruta de los nevados avanza por esta carretera de asfalto que aparece de color amarillo en Osman y que se dirige a un pueblo llamado Murillo, donde viendo la hora que es, supongo que pasaré la noche. Uf, qué increíble, ¿no? Pero como bien sabéis, el asfalto me aburre soberanamente y llevo ya demasiados kilómetros sin tocar tierra. Entonces, como siempre voy mirando el mapa, veo que a la izquierda aparece un camino de color blanco y que se dirige al mismo pueblo, Murillo. Llevo mucho rato de asfalto, ha sido todo muy espectacular de paisajes, pero sigue siendo asfalto y de repente veo este camino aquí a la derecha, que si le sigues llega hasta Murillo. ¿Me la juego o qué? A ver, voy a andar un poco, a ver cómo está. Y sí, es un poco tarde, pero como dice el refrán, nunca es tarde si el berenjenal es grande. Tiene mala pinta, la verdad. Bueno, me lo he inventado, pero la verdad aplica. Pero es que me aburro por asfalto. Si hubiera un lugareño al que preguntar... Proyecto Batallón de Infantería. ¿Ves? Es que yo ya voy feliz teniendo que preocuparme de no estamparme contra el suelo. Ruta de evacuación para allá. Esto es porque es zona volcánica, claro. ¿Dónde me estaré metiendo? Es que no hay nadie con quien hablar ni a quien preguntar. Madre mía, cómo está esto, ¿no? Esto empieza a estar poco transitado, ¿no? ¿Cómo vas, moto? ¿Cómo vas? Al día, como veis, le queda un suspiro y la noche acecha sin miramientos. Así que quizá os estaréis preguntando qué ando haciendo por este camino a estas horas. Cada vez menos luz. Lógico, porque yo también me lo pregunto. Y este camino, que mira en el mapa, y queda un rato hasta Murillo, ¿eh? Pero me lo pregunto poco y acelero, porque sigo enajenado en busca de lo de siempre. Así que nada, le vamos a dar experiencias diferentes por caminos intransitados que me sigan motivando a hacer esto que hago desde hace 14 años. Pero como decía al principio, a veces meterse por estos caminos te puede llevar a escenarios no deseados. bonito, pero
Se me ha estrellado el dron en ese árbol. Nada fácil. Y cuando he ido a buscarlo y a recogerlo, ha salido un lugareño. Me ha dicho que este camino se convierte en herradura hacia Murillo. Y luego encima es que es de noche. Mira, te dice que sí. Qué rollo, ¿no? Porque es que yo estoy harto de ir por asfalto, pero haré caso al lugareño, ¿no? Es que si no, igual me meto en un berenjenal de noche. Llegado a este punto tengo tres opciones. Recoger cable, darme la vuelta y regresar al asfalto. ¿Y a cuánto estoy? A 3.800. Tengo como 2 litros de agua. Podría acampar, pero ¿qué temperatura hará aquí por la noche? Acampar, teniendo en cuenta que aquí tiene que hacer un frío desalentador. A 3.800 metros. Es que tengo saco, yo creo que hasta 10 grados estás a gusto. Hasta 0 grados no te mueres. Y de 0 grados para abajo, regulinchi, yo creo. Entonces, ¿hará por debajo de 0? Yo creo que sí, ¿no? U obviar las recomendaciones del lugareño y seguir por ese camino de herradura. El lugareño debía ser el dueño de las vacas estas. Me da un poco de pena irme de aquí, ¿eh? Está empezando a encontrarme en mi hábitat. Mira qué bonitas las vacas. Con la luz. ¿Qué hacemos?